música independiente es la que elabora todo aquel que hace lo que quiere, que se respeta más allá de las modas del momento o de lo que crea que la gente quiere escuchar. La música independiente para mí es la única música que conozco, en realidad. Para mí todas las músicas son independientes, una cabeza es libre. Para mí la música independiente pues es al fin y al cabo tu música llevada a tu ámbito personal. Imagino música que desde que un artista, digamos, hace algo hasta que sale al público, al consumo del público, pues no ha sufrido casi desgaste, es muy puro. Yo soy Aitor Flamingos, soy profe de música en un colegio, psicopedagogo, y lo que más me gusta es tocar, hacer canciones, componer, tocar en directo, aprender, y la música en general como forma de vida, por así decirlo. Con este proyecto, Aitor Flamingos, llevo ya desde 2011-2012. La música que te gusta es la música que te llama la atención, ¿no? Y hacer algo diferente es como, no sé, entiendo que el arte va por ahí en general. Siempre ha existido la canción de autor, es una necesidad a lo largo de absolutamente toda la historia. El trovador, el que quiere dejar registro de la vida a través de las palabras y de la música, ha existido siempre. Yo creo que los jóvenes estamos empezando una nueva manera de ver la música, una manera en la que tú te produces, tú te compones, tú te buscas los conciertos y tú haces todo al final. Pues tantos movimientos juveniles, sobre todo, que suele haber de apoyo a esto de la música, del arte, creo que ahora se está empezando a ver algo que podría ser pues, una aceptación de decir, jope, el arte es bueno y el arte vamos a por ello. Pero si no me atrevo a hablar. Hay gente que tiene suerte y que por su propia música pues consiguen llegar a algo, a una discográfica, a un manager, representante que te sepa mover, pero es difícil. Pero si no me atrevo a hablar, no sé qué va a pasar. No quiero... Yo creo que la música independiente en sí, más que un género, es un estado. Es un estado en el que te encuentras. Si se considera como un género, yo por ejemplo no sería indie, no sería independiente, porque yo lo que hago es más flamenco, aunque no hay cosa más indie que el flamenco, como decía Morente, ¿no? Y además Morente también decía que no debería ser música para minoría, la buena música, debería ser para mayoría, pero la cosa es que a veces nos movemos un poco en el mundo al revés y todo lo que cuesta un poquillo más de trabajo que entre o pensar, ya nos da un poco de cosa el meternos ahí. Y puedo salvarme, y puedo salvarme, gemidos. Hay gente que vive de la música independiente. ¿Se puede? Pues si eres bueno y sabes estar en el momento adecuado y te lo curras y le echas muchas horas. Y si también tienes gente... Yo la verdad es que digo, música independiente sí, pero mucha gente que te ayuda también. Con flores y turbante, no se te ocurra pararme, no se te ocurra pararme. La estrategia quizá es no imprimir tantos carteles, yo imprimo 20 y lo pongo en los sitios donde suelo parar
y sobre todo moverte por redes sociales, que a veces a mí me da mucha pereza, porque el lenguaje de red social me da mucha pereza a veces, pero bueno, lo de hay que hacerlo es un poco raro, pero considero que si no lo haces te estás perdiendo una herramienta bestial para llegar a la gente. Si no hubiera internet y no pudiéramos subir nuestras canciones ahí, que como te he dicho, para mí es muy importante las redes sociales e internet para la publicidad, de tus canciones, para la propaganda, pues como se ha hecho siempre, ¿no? Yendo a un bar y en vez de mandarle el link del Spotify diciendo toma el disco y escúchalo, y tocando y que la gente te escuche y compre tu disco. Estamos en la sociedad del ahora, ya. Yo paso un día sin subir una foto y la siguiente, encima los algoritmos, como están hechos las redes sociales, al día siguiente mi cartel lo ven 100 personas menos. Tenemos un tema que se llama postureo. Con eso te digo todo, pero de todas formas sabemos que es importante porque es una de las formas de llegar al público, entonces también las aprovechamos. Es una forma de saber lo que opina la gente también. Ahora, sobre todo, esto que hay ahora en Instagram, las encuestas y de todo eso, suelo preguntar en plan, ¿queréis que suba este tipo de cover? ¿Queréis que suba esto? Y si la gente mediante ahí me vayan contestando, veo más o menos lo que piden y de ahí ir partiendo. Hoy en día los músicos viven de las entradas que se venden. No, obviamente el que tiene miles y millones de reproducciones en las redes sociales de sus canciones vale, pero si no, en la vida práctica un músico para vivir hoy tiene que vender entradas. Financiarte poco. O sea, hay muchas veces que los conciertos te da para lo comido por lo servido. Y sobre todo si tocas fuera de donde vives. Pues en Madrid al final, si te mueves en el círculo cantautor, sueles conocer las salas te suelen conocer a ti y es más fácil. Al final saben lo que vas a ofrecer y apuestan más por ti. Fuera no es tan fácil. Sin saber cómo venir, sin líneas rojas ni medidas. Bueno, aquí hacemos entre 60 y 90 espectáculos públicos al mes. Abrimos casi todos los días de la semana. Organizamos eventos de poesía, organizamos eventos de canción de autor principalmente y todo aquello que se acerque y que veamos que encaja dentro de las limitaciones de las que estábamos hablando, de emisiones de sonido y que nos parezca que es un proyecto bonito, sano, acorde al lugar. Bueno, son los premios a la gente que ha apostado por sí misma, que ha arriesgado económicamente, que se ve con un sello pequeño. Son muy importantes. Que cada vez más la música independiente está creciendo exponencialmente a un paso gigante. Y yo creo que lo independiente, lo de tú te lo guisas y tú te lo comes y tú te lo haces, se está realmente revalorizando y es por donde va, yo creo que el futuro. María Arnal, A las bandas no les queda otra en realidad, ya no se venden discos. Entonces ya no hay quien pueda sacar tajada de eso y la banda se termina convirtiendo en una cosa que tiene que ser independiente. Hasta que no se sabe tu nombre y no se toma tu nombre como algo prestigioso o reconocido, no se interesa, aunque quizá lo que he escrito hoy es muy parecido a lo que escribí hace un año. Pero claro, tienes que, como digo yo, venir ya a reventar para que te crean. Yo creo que esa es la frase de la música independiente, venir a reventar para que te crean. Te acompaña si estás triste, seré contigo si esta noche hay fiesta. Quiero ser como esa canción, tienes siempre en tu cabeza. Te acompaña si estás
estás triste.